Bendiciones a todos. El día de hoy tenemos nuestra lectura primera en 1 de Juan 5:12. Y vamos a hablar probablemente en dos partes, ahora y la próxima semana, sobre la vida que Jesús nos ofrece. 1 de Juan 5:12 nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces mi pregunta es para cada uno de nosotros: ¿tenemos realmente al Hijo de Dios en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones? Porque si no lo tenemos, quiere decir que estamos muertos. Porque Él nos dice aquí, el apóstol Juan, que el que tiene el Hijo tiene la vida, tiene vida. Quiere decir que los que lo rechazan, los que no lo han aceptado, los que no lo conocen, están muertos. Porque Él es vida. Y es vida para los que estamos en este mundo, en esta tierra. Pero también es vida espiritual. Porque nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos dos tipos de vida interna, la espiritual, así como la natural, que nos movemos en lo físico. Pero, como nos dice el apóstol Pablo, debemos ser guiados por el Espíritu. Quiere decir que ¿cuál es la que va a dominar? La vida espiritual. Porque si es realmente la guía que recibimos del Espíritu de Dios, vamos a caminar por un camino real, un camino de protección, un camino de abundancia de vida, que es la que nos ofrece Jesús. Nos va a llevar por un sitio en donde Él solamente sabe lo que va a venir más adelante. Quiere decir, si en tu carrera, en tu camino de tu carrera, de tu profesión, Él solamente es el que sabe lo que has de encontrar en tu caminar. Así que es interesante ver que el que tiene a Jesús, entonces tiene vida. Vayamos al Evangelio de Juan. Y vamos a ver desde el capítulo 9 y luego 10. El Evangelio de Juan, capítulo 9. Y vemos que al principio, el 9:1, por ejemplo, nos dice que Jesús está caminando y encuentra a un hombre ciego. Sabemos que Jesús hizo muchos milagros cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal. Todo aquel que se le acercaba, Él nunca lo rechazó y le dio la respuesta a su necesidad. En este caso, vio a un hombre que era ciego de nacimiento, nos dice. Y en el verso 2, Juan 9:2, los discípulos le preguntan: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Por qué? Porque se sabe de que las enfermedades en el Antiguo Testamento siempre eran vistas por resultado de pecado. Sabemos que todos somos pecadores, pero en este caso no había ido todavía Jesús a la cruz. Entonces todos vivían aún con el Antiguo Testamento. Y le preguntan, entonces, si este hombre está ciego y nació así, ciego, puede ser con cualquier otra enfermedad, quiere decir que Dios lo está castigando por algún pecado que sus padres hicieron de repente, porque al haber nacido, obviamente todavía no tenía vida en este mundo. Pero la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? En el verso 3, ni él ni sus padres. ¿Por qué lo miras como un castigo de Dios? Como el pecado. Sabemos que todos somos pecadores, pero míralo más bien por el lado positivo.
porque Dios quiere manifestar su amor y su poder en él. Y es así entonces como Jesús le ofrece la sanidad. En el verso 6 nos dice que escupió en la tierra e hizo un lodo con su saliva, y ese lodo se lo puso en los ojos. Y luego en el 7 lo mandó a lavarse al estanque de Siloé, porque era en la zona del templo. Entonces, el estanque obviamente tenía agua. En ese estanque también se bautizaban. En ese estanque ocurría milagros. Y lo manda a lavarse a ese estanque. Y cuando fue, se lavó y luego regresó con su milagro. ¿Qué pasa en todo el resto del capítulo 9 hasta el capítulo 10? Están los fariseos dando vueltas, preguntándose qué es lo que está haciendo Jesús alrededor de Israel. ¿Qué está pasando? Primero, porque está haciendo cosas que nadie más había hecho. Se le acercan y los milagros no dejan de fluir. Segundo, que es hijo de un carpintero y de una familia a la que conocemos, muchos de ellos conocen. ¿Cómo puede decir que es alguien que viene del cielo, hijo de Dios? Tercero, que sale de Nazaret, y según ellos, no, puede venir de otro sitio, pero de Nazaret, ¿qué va a salir? Algo bueno. De Nazaret no va a salir nada bueno, porque conocemos el sitio, conocemos que es una de las aldeas que están dominadas por otra que está, una ciudad que está más grande, que ya lo vimos en Mateo 15, que es la que da la luz al resto. Es que por todo lado, según la lógica de los fariseos, según el razonamiento humano, no tenía sentido, ni lógica, ni entendimiento lo que Jesús ofrecía al mundo de aquella época. Vemos entonces que todos estos 41 versículos que nos da el capítulo 9 son base de una discusión entre los fariseos legalistas con Jesús. Los fariseos están mostrando dos cosas aquí. Primero, que son ciegos, más ciegos que este hombre a quien curó Jesús. El hombre había nacido ciego, pero esos fariseos se convirtieron en ciegos después de que empiezan a estudiar la ley. ¿Por qué? Porque a pesar del legalismo y la religiosidad, que son una de las importantes, las cosas más fuertes que ciegan el entendimiento humano, vemos que también son arrogantes. Son arrogantes y tienen ignorancia. ¿Qué es la arrogancia? La arrogancia es creer que lo sabes todo. Y que la ignorancia es ignorar que no lo sabes. Entonces los fariseos están llenos de la arrogancia y de la ignorancia. Y vienen a enfrentar una discusión con aquel que lo sabe todo y que es humilde. Curiosamente, mucha gente creen que son humildes y viven orgullosos de su humildad. No nos damos cuenta, pero en el camino de Dios, en el camino de su luz, en realidad no es porque nosotros querramos o hagamos o nos demos cuenta. Es el Espíritu Santo que te lo presenta, que te abre los ojos,
que te abre el entendimiento. Y es allí cuando entonces realmente se demuestra que vive en ti. Ahora, el Espíritu Santo, ¿cuándo fue que llega a nosotros? Que llegó a la tierra después del sacrificio de la cruz, no antes, porque el sacrificio de la cruz y después vino la resurrección y después vino la ascensión de Jesús. Fue cuando Jesús le dice a sus discípulos, me tengo que ir para que pueda venir mi reemplazo, que pueda venir entonces el Espíritu que estaba prometido desde antes a través de Dios Padre. Iba a mandar al Paracleto, iba a mandar a alguien como Él, que no los iba a dejar solos. Entonces, quiere decir, cuando Jesús llega al cielo, el Espíritu Santo es cuando baja. Pero viene a morar en el templo de cada uno. Nosotros decimos, somos el templo de Dios. Somos creyentes, somos vueltos a nacer. Y ese es un requisito. El volver a nacer quiere decir que ha habido una transformación en ti, que realmente el Espíritu ha entrado y está obrando desde el principio, cuando viniste a los pies de Jesús, ha empezado a transformar tu mente, a obrar en tu vida, a trabajar en tu corazón, a dejar cosas que a Dios no le honra, no le agrada, poco a poco. Muchas veces es paso a paso, otras veces es de inmediato, los cambios grandes. Y no en todos tampoco ocurren el cambio dramático, porque cosas de drogas, o aquel que está en la cárcel que es ladrón, criminal, etcétera, etcétera, hay cambio rotundo de la noche a la mañana, o que ha dejado vicios, cualquier vicio de droga, alcohol, cigarrillo, etcétera. Pero pornografía, vicio también muchas veces no se nombra como tal, pero ¿qué es? La envidia, la crítica, el juzgar al resto del mundo. Somos todos jueces y también somos verdugos a la misma vez. Y todo eso son vicios que entran y encuentran esa tierra fértil en donde se conserva. Entonces, si pensamos y analizamos cada uno de nosotros su vida y su corazón, ¿ves realmente que eres diferente de cuando antes de conocer a Jesús? Porque si no hay cambio en ti, quiere decir que por más que vayas a la iglesia, que por más que estudies de su palabra y que ores y ayunes y etcétera, todas las cosas que nos piden la palabra, y así también muchas veces la ponen como reglas en las iglesias, si no hay cambio en ti, es que Jesús no vive en ti. El Espíritu Santo no ha entrado. Y no nos engañemos, porque es una verdad. Si entra, hay cambios. Si no entra, es porque no le has abierto tu corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, en esta escena de Jesús con los fariseos, que están discutiendo constantemente de que por qué, que si de dónde salió, que por qué lo hace, hoy es sábado, que según sus fiestas. Ahora, obviamente ellos no estaban alegres, estaban alterados, estaban en contradicción entre ellos mismos, que sí, que no sabían ni qué pensar realmente. Y lo curioso es que con Jesús, si vamos a querer poner nuestro punto de vista ante Jesús, pues demos por hecho que ya nuestra pelea está perdida. Con Él no hay pierde. Isaías 35, y no perdamos esto que regresamos enseguida. Isaías 35, versos 5 y 6, nos dice,
Isaías 35, versos 5 y 6. Entonces, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces, el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Ay, ¿qué me pasa, Dios mío? El calor, ¿qué? Cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Está dando la profecía de lo que Jesús vino a hacer. Exactamente lo mismo. Cuando anuncia su nacimiento en Isaías, también Isaías 6, en donde dice que va a nacer y que esto es lo que va a hacer, va a abrir las puertas de las cárceles de aquellos que están esclavizados. ¿Por qué? Porque sabemos que con Él tenemos esa libertad, que con Él ya no tenemos más esclavitud del pecado. Tantas cosas que nos ofrece la palabra de Dios, esa vida diferente, esa vida en abundancia, pero muchas veces no la ponemos juntas. Sí, leímos Isaías aquí, leímos el apóstol Pablo allá, pero no lo ponemos juntos y no sabemos recibirlo, porque si no se entiende, no sabemos aplicarlo. Y si no lo sabemos aplicar, lo tenemos guardado, pero como en nuestro cofre de un tesoro que no abrimos y no le damos el uso. Regresando al capítulo de Juan, entonces vemos que Jesús, como hemos leído de Isaías, está haciendo estos milagros, pero los fariseos no lo aceptan. Este hombre sanado era ciego. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Ve. Entonces se preguntan, ¿realmente había nacido ciego o nos ha engañado toda su vida? Porque aquel que no tiene vida espiritual duda más de lo que debe. Aunque está viéndolo con sus ojos, pero su corazón está sellado, está endurecido, está cerrado, no quiere abrir esa puerta a que el Espíritu le pueda hablar, recibir y realmente tener esa relación con el Espíritu de Dios y no tener vida espiritual. Hoy en día, en el mundo, hay muchos ciegos espirituales, por lo mismo que hay rechazo de la existencia y del sacrificio de Jesús. Y ya leímos al principio que si quien no tiene a Jesús no tiene vida, está caminando como los muertos en vida. Entonces en Juan 10, 9, Jesús nos dice, mira, este es el que soy y a esto he venido. Yo soy la puerta. Había dicho también, yo soy el pastor. Y yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. Será salvo. Y la palabra salvo, el ser salvado, quiere decir todo lo que tú necesitas en este mundo. Todas tus necesidades y toda la categoría en la que tú te mueves en este mundo terrenal y en tu mundo emocional y en tu mundo espiritual. La palabra ser salvo, el sacrificio de la cruz. Muchas veces en la Santa Cena, en la comunión, tenemos dos elementos. El elemento que representa el cuerpo y el elemento líquido que representa su sangre. Pero Él en los dos nos ofrece, por eso, el sacrificio de su sangre nos limpia y nos lleva a ese camino por donde
siendo la puerta, nos guía y nos lleva hacia el Padre. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la real salvación. La salvación, cuando venimos a los pies y empieza a cambiar tu vida, empieza a transformarte, empiezas a recibir cosas que antes ni siquiera habías imaginado en el sentido de creatividad, en tu profesión. Tienes iluminación, tienes abundancia de ideas, de gracia de Dios. Tu vida cambia por dentro y por fuera. Esa es la vida que nos da. Y en el verso 10, porque hay dos personajes aquí. En el verso 10 nos habla de un ladrón. Este ladrón sabemos que es el enemigo, el ladrón que viene a hurtar, matar y destruir. Y el otro es el que da vida, que ya vimos desde el principio, que es Jesús. Y nos da, dice, vida, no solamente una vida para que la vivas, sino una vida en abundancia. ¿Qué quiere decir? Que rebosa, que está más allá de lo que tú puedes imaginar, más allá de tu cajón o tus medidas, de tu mente, de tus brazos, de tu casa, más allá de cualquier medida que puedas tener delante tuyo. Porque para Dios no hay medida. Él avanza mucho más en lo grande, en la abundancia, en la rebosar. Y Él se goza sorprendiendo a sus hijos, dando esa abundancia. Entonces, ¿qué vemos de los fariseos? Los fariseos se negaban a oír, y ¿qué nos dice la palabra? Que la fe viene por el oír. Y si no escuchan, no va a manejar, a empezar a fluir fe en ellos. Y eso es lo que pasa en el mundo hoy en día. No hay fe que crezca porque no quieren oír, están sellados, están tapados, están rechazando, no quieren oír la palabra. Y al negarlo, entonces, obviamente no hay acción dentro de ellos.